Bien, pasamos a la tercera y última de las comparecencias. Esta solicitud del Grupo Parlamentario Popular de Andalucía, suscrita también por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Podemos Andalucía, pretende la comparecencia del Consejo de Gobierno a fin de que informe sobre la repercusión en la economía andaluza de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y medidas a tomar. Para iniciar esta comparecencia tiene la palabra el consejero de Economía y Conocimiento, señor Ramírez de Arellano. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Señorías, comparezco a petición de los grupos, como bien ha dicho el presidente, Podemos Andalucía, Popular y Socialista, para informar sobre las consecuencias que puede tener la decisión que se ha tomado en el Reino Unido vía referéndum de salir de la Unión Europea. En primer lugar, transmitirles que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía llamamos a la tranquilidad y llamamos a la prudencia. Estos deben ser los mensajes principales que hemos de transmitir a la ciudadanía, dado que hay que alejarse de la precipitación y de cualquier catastrofismo y procurar mantener siempre las ideas claras, permitiendo que las incertidumbres y los efectos de las mismas se minimicen. Hay que admitir que el resultado del referéndum abre, como he dicho, un periodo de incertidumbre. Hace falta claridad, porque permitir que las decisiones que correspondan se prolonguen sine die sería de todo punto irresponsable. En la situación actual ha de aplicarse el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, que implica el debate en el seno del Consejo Europeo sobre la eventual salida del Reino Unido del mismo, un proceso que formalmente podría extenderse hasta 2 años, aunque para que empiece a contar el tiempo es imprescindible que el Reino Unido transmita formalmente su decisión, cosa que no ha hecho y, como saben, se encuentra ahora mismo sumido en una situación de incertidumbre también en su Gobierno. También deben saber que podría llegar a prolongarse este periodo por un acuerdo de todos los países de la Unión para completar lo que debe ser un tratado de salida, eventualmente un tratado de salida que cabe la posibilidad también que tenga que ser aprobado por consultas, por referéndum en algunos países, incluido el propio Reino Unido. En todo este tiempo que nos queda por delante, España, Andalucía, permanecer atenta a la situación y amortiguar todo lo que sea posible los efectos que puedan derivarse sobre la economía andaluza y, sobre todo, en lo que afecta a los trabajadores y trabajadoras andaluzas y a las empresas andaluzas. Como punto de partida debemos hacer, es imprescindible, un diagnóstico sobre la relevancia que la evolución de la economía británica tiene en Andalucía o podría tener en Andalucía. Globalmente, la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea supondría para la misma, como es lógico, pérdida de peso en el ámbito de la economía mundial. Una Europa que sería más pequeña y, por ende, menos competitiva. En concreto, se estima que perdería 2,4 puntos del PIB mundial. El Banco Central Europeo hace un cálculo menos doloso y advierte que solo se perderá el 0,3% del PIB en los próximos 3 años. Siendo cierto que 2 de esos años al menos serían de permanencia del Reino Unido en la Unión Europea mientras se negocia el tratado de salida como mínimo. Como venimos insistiendo, lo más importante aquí son las personas. Si nos centramos en la economía andaluza, como se solicita formalmente en la comparecencia, habrá efectos a corto plazo, probablemente más controlables y más posibles de predecir, y otros de medio y largo plazo que son más difíciles, sin duda, de anticipar y, por ende, más preocupantes. Para Andalucía, en concreto, los efectos se podrían analizar por 2 vías. Estarían un grupo de efectos financieros, algunos de los cuales serían las turbulencias financieras de carácter global que se producen en general debido a las incertidumbres. Sobre estas turbulencias financieras solo se podría especular, pero ya sabemos el comportamiento que suelen tener estos mercados. Y también, por supuesto, la depreciación de la libra esterlina, una depreciación que afectaría no solamente a Andalucía, sería depreciada frente a todas las monedas y, por lo tanto, podría suponer un encarecimiento general de las importaciones del Reino Unido, es decir, un encarecimiento de nuestras exportaciones al Reino Unido, tanto de bienes como de servicios, en particular del turismo, y también, por supuesto, repercutiría en la capacidad de gasto de los británicos que salieran como turistas, por ejemplo, a Andalucía. Como digo, esto es una cuestión que tendría un carácter
sería frente a todas las monedas y, por lo tanto, habría que ver con el comportamiento general de la economía inglesa. Respecto a la economía real, los efectos se pueden analizar por 4 vías fundamentales: el comercio exterior, el turismo, los flujos de inversión y también los flujos demográficos. En cuanto al comercio exterior, el Reino Unido ocupa el 5º lugar en el ranking de países a los que más exporta Andalucía, por un valor de unos 1.700 millones de euros en 2015, el 6,8% de la exportación andaluza global. La mitad de estas exportaciones son productos agroalimentarios. En los últimos 5 años, de 2000 a 2015, las exportaciones hacia el Reino Unido han tenido un gran dinamismo, han crecido un 62% nada menos, que es el doble que las exportaciones generales totales de Andalucía. Desde el punto de vista de las importaciones, es el 10º país de origen de las importaciones andaluzas, con algo más de 700 millones de euros, lo que ofrece una balanza comercial favorable a Andalucía de casi 1.000 millones de euros, es decir, el 0,7% del PIB andaluz, una cantidad nada despreciable. En cuanto al turismo, Andalucía recibe más de 2 millones de turistas británicos, la 4ª parte de los turistas extranjeros de toda la región, y un 9% del turismo total, ocupando la primera posición del ranking por países del turismo extranjero aquí en Andalucía. En cuanto a las inversiones extranjeras, el Reino Unido destaca por ser el primer país inversor en Andalucía, con más de 1.300 millones de euros invertidos en los últimos 20 años, que es nada menos que el 14% del total recibido en Andalucía. Este es un asunto especialmente delicado, dada el volumen que significa. Es, de otro lado, el 6º país en el que Andalucía ha invertido más en los últimos años, con unos 670 millones de euros de inversiones andaluzas en Gran Bretaña. El saldo del flujo de inversión, de nuevo, es favorable a Andalucía. En cuanto a los flujos demográficos, según el Padrón, tenemos en Andalucía 80.000 británicos residentes, casi un 13% de la población extranjera en Andalucía, el 3er país por importancia relativa. El Reino Unido es también el 4º destino al que se trasladan a vivir las personas nacidas aquí en Andalucía. Cerca de 9.000 nacidos en Andalucía residen en el Reino Unido, según el Padrón de españoles residentes en el extranjero. Como primeras conclusiones, Andalucía mantiene, como se puede ver por estos números que les he trasladado, unas notables y muy intensas relaciones económicas con el Reino Unido. Es el 5º país en destino de las exportaciones andaluzas, es el principal emisor de turistas extranjeros hacia Andalucía, es el principal inversor en Andalucía, es el 3er país de origen de la población extranjera en Andalucía. En definitiva, la salida del Reino Unido de la Unión Europea podría traer consigo efectos económicos, pero también, de manera obvia, efectos políticos, efectos sociales, efectos incluso en la defensa y, por supuesto, en ciudadanía. En resumen, a corto plazo es indudable que cabe esperar un aumento de la incertidumbre que va a influir en las variables financieras y en la cotización de la libra, lo que podría suponer un encarecimiento de la financiación general de la economía y también de nuestras exportaciones de bienes y servicios, en particular el turismo, hacia el Reino Unido. A medio plazo y largo plazo, las repercusiones en la economía andaluza van a depender de los futuros acuerdos bilaterales que se deben establecer en el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Todos los efectos que hemos descrito no se van a producir de manera inmediata y de manera simultánea. Ahora bien, para evitar males mayores, nuestro país debe tomar una posición clara cuanto antes. La incertidumbre política en España en estos momentos, desde luego, no ayuda. Debe haber claridad y debe haber firmeza en la defensa de los intereses de nuestro país, pero por el momento no hemos recibido ninguna comunicación al respecto del Gobierno de España en funciones, al que apremiamos para que empiece a posicionarse sobre la cuestión y empiece a coordinar la posición nacional y de las regiones. Ante el escenario de incertidumbre que hemos descrito e imperando la prudencia que estamos reclamando, es fundamental que los gobiernos vayan por delante para intentar prever y matizar las situaciones. Así, por parte del Gobierno de Andalucía, hemos puesto en marcha, nos hemos apresurado a identificar los riesgos para nuestra economía y estamos enfocando nuestros esfuerzos a minimizar sus consecuencias en el ámbito de nuestras competencias. El pasado 28 de junio, el Consejo de Gobierno acordó la creación de un grupo de trabajo con el fin de hacer un seguimiento, hacer una valoración y, en su caso, confeccionar propuestas de medidas a tomar sobre las diferentes materias. El objeto de este grupo de trabajo es defender y proteger los intereses de Andalucía y de los andaluces,
Lo va a coordinar, ya la primera reunión está convocada para la próxima semana, el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia y Administración Total, con la participación de las consejerías de Economía y Conocimiento, de Empleo, Empresa y Comercio, Turismo, Deporte y Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, ya formalmente incluida, aunque les anuncio que en breve también se incorporará la Consejería de Salud. Al mismo tiempo, la presidenta de la Junta inició esta semana, el pasado lunes, reuniéndose con un grupo transfronterizo y la Asociación de Trabajadores Españoles en Gibraltar para interesarse por la situación y conocer de primera mano cómo sufren estas personas el resultado del referéndum británico y qué vías de solución se pueden articular, apoyar a través de la Junta. Además, por supuesto, de este grupo transfronterizo y de la Asociación de Trabajadores se han mantenido contactos con sindicatos, colectivos sociales, empresarios y quiero destacarles muy importante con comerciantes en zona del campo de Gibraltar con una fuerte tradición comercial. En concreto, se ha procurado transmitir tranquilidad y apoyo a la ciudadanía y se ha apelado al consenso institucional. Nuestra presidenta ha pedido especial sensibilidad con aquellos trabajadores de la línea de la Concepción que trabajan en Gibraltar y ha hecho mención especial a todos los andaluces que trabajan en el Reino Unido, para los que considera fundamental la colaboración de todas las instituciones. Asimismo, la presidenta tiende la mano, lo ha hecho formalmente al Gobierno de España, para ofrecer tranquilidad y, como decía, certidumbre ante el nuevo escenario. El Gobierno andaluz quiere que el centro de atención sean, como he expresado, las personas y las empresas. Nos preocupan, por supuesto, aquellos andaluces que viven y estudian o trabajan en el Reino Unido, tanto en el Reino Unido, en las islas, como en Gibraltar. Tienen nuestro apoyo y nuestra colaboración para resolver cualquier cuestión que pudiera presentarse. Además del contacto directo en el campo de Gibraltar, vamos a establecer como punto de partida para estar en contacto con personas residentes en el Reino Unido un diálogo, por ejemplo, con las universidades para conocer las demandas de estudiantes andaluces que están allí. Asimismo, la labor de Stenda en el comercio será una herramienta especialmente útil dada su experiencia en las relaciones con el Reino Unido. Para todo, el principal esfuerzo debe ser, decía, insisto, generar certidumbre. Por el lado de las empresas hay que estar atentos a cómo se va a desarrollar, cómo se implementan y se confeccionan los tratados entre el Reino Unido y la Unión Europea. Aún es pronto para saber la conclusión. Si, por ejemplo, se adopta un modelo de tratado como el que actualmente tiene Noruega, la consecuencia sería que se tendría un mercado común y 4 libertades en el caso de Gran Bretaña, las famosas 4 libertades: libre circulación de personas, de mercancías, de servicios y capitales. Si bien Gran Bretaña tendría que adoptar toda la normativa comunitaria sin participar en la toma de decisiones. Por supuesto, este sería el modelo que más beneficiaría a Andalucía, pero, como les digo, todavía es pronto para evaluar y valorar esta cuestión. Permítame ir concluyendo con algunas reflexiones sobre esta situación, reflexiones de carácter general. Si los gobiernos quieren ganarse el respeto de la sociedad, una cosa debe ir quedándonos a todos clara. Cuando los ciudadanos tienen que tomar decisiones de esta gravedad directamente, optando entre sí, no deben tener toda la información, lo cual aquí no ha sucedido. La democracia es un pacto entre la mayoría y la minoría de la sociedad, un pacto permanente. En consultas como esta, la victoria de una mayoría, exigua en este caso, deja sin alternativa a la minoría derrotada y, por lo tanto, es un fracaso de la política en el absoluto sentido de la palabra. Peor aún, como he dicho, cuando los resultados están ajustados. Los referéndums, las consultas, deben permitir legitimar los acuerdos y no deben ser usados de manera oportunista para desunir, para frivolizar sobre temas trascendentes para las personas. El primer ministro de Gran Bretaña, Cameron, ha cometido un grave error intentando solucionar cuestiones internas de su partido que finalmente han terminado por afectar a toda Europa. Y no es la primera vez que lo ha hecho. Como saben, en el referéndum de Escocia su objetivo era tumbar, como lo logró, al Partido Laborista. Un ejercicio de irresponsabilidad flagrante, que, al igual que los partidos que propugnaban la salida del Reino Unido, no se preocuparon, ninguno de ellos, por prever nada. Los británicos tienen un problema muy serio y la Unión Europea también, dado que es imprescindible que recupere su papel de liderazgo y tenga algo que decir.
En definitiva, estamos en un momento en el que toca reconstruir el proyecto de Europa, porque esta tendencia a la división que está recorriendo Europa de la mano de movimientos políticos oportunistas, de ultranacionalistas de derecha e incluso nacionalistas de izquierda, un oxímoron ideológico que alguien tendrá que explicar, que buscan desunir y el único efecto que tienen es hacer su comunidad y su sociedad más débil, generando sufrimiento, generando incertidumbre a las personas. El camino no son las medidas de división o las medidas proteccionistas en las que fácilmente puede caer ahora Gran Bretaña, camino histórico que ya recorrimos con consecuencias dramáticas. El camino justamente es la globalización equitativa, una acción política que está presidida por el diálogo y donde aplicar reformas sociales que sirvan para dar respuesta a los problemas verdaderos de las personas. Ahora más que nunca debemos trabajar por una Europa solidaria, donde impere de manera evidente para todos la justicia social, que se convierta en una unión auténtica donde ninguno quiera salir. Una Europa que recupere los valores por los que se creó, abandone las políticas austericidas que están ralentizando y haciendo muy dolorosa la salida de la crisis. Debemos liderar un nuevo modelo de Unión Europea que nos haga más competitivos en base a nuestras fortalezas reales y a nuestro modelo, más solidarios, más justos, más preocupados por la cohesión social. Hay que impulsar, en definitiva, las políticas de unión y no las de división. Hemos de transformar y modificar las políticas que están produciendo este malestar, este desconcierto que hace que millones de personas voten por la salida en este referéndum por motivos tan diversos que ahora es imposible ponerlas de acuerdo. Tenemos que poner en valor, como digo, lo que nos une y que identifica a Europa como un espacio político de derechos y libertades donde la igualdad de oportunidades es la seña, donde la justicia social es la seña y donde existe un espacio político común. Este que acabo de escribirle es uno de los principales retos del Gobierno español. Si lucha por esto, tendrá en el Gobierno de Andalucía y espero que en toda Andalucía un aliado incuestionable. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Turno para los grupos parlamentarios. En primer lugar, toma la palabra en nombre de Izquierda Unida y de los Verdes, convocatoria por Andalucía, la señora Nieto Castro. Señoría, tiene la palabra. Gracias, presidente. Buenas tardes. Gracias, consejero, por su intervención y por las reflexiones que nos ha trasladado sobre esas hipotéticas consecuencias que pudiera tener de cara al futuro la decisión tomada por el pueblo británico de salir de la Unión Europea. Al respecto, algunas consideraciones que compartimos con usted y con los planteamientos que nos ha trasladado, bueno, y algunas que no tanto y que también le vamos a trasladar desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En primer lugar, hablando en torno a las consecuencias para nuestra economía o para nuestro país, que pueda tener en un futuro la concreción de cómo se produce esa desconexión del Reino Unido del resto de la Unión Europea, hemos echado en falta que hiciera usted referencia también a los formidables privilegios que venían aparejados a su permanencia. Es decir, el Reino Unido ya gozaba de una trayectoria privilegiada en sus relaciones con el resto de los Estados miembros, ya tenía una adhesión a la Carta y su permanencia venía condicionada también por unas condiciones que profundizaban en esos privilegios. Por tanto, la situación para nuestra tierra o para nuestra economía o para el sistema político en general era previsiblemente negativo, tanto si la Unión Europea negociaba en los términos que se había previsto la permanencia como si finalmente se concretaba la salida. Cuando usted ha dicho que Europa se creó con unos fines que se desvirtúan en la actualidad por estas convulsiones o por estas decisiones trasladadas a la ciudadanía, la Unión Europea, el origen de la agregación de Estados en Europa fue para hacer negocio.
realmente no avalaba esa unión de países los principios que legítimamente reclamamos como principios dignos de ser compartidos por las poblaciones de todos los países que finalmente han acabado dentro de la Unión Europea. Era una oportunidad de hacer negocio y lo sigue siendo. De hecho, el deterioro de la calidad democrática de las instituciones de la Unión, la manera en la que se ha ido imponiendo una agenda neoliberal ajena a la participación democrática de los pueblos tiene mucho que ver con el deterioro generalizado de la visión que de la Unión Europea tienen todas las sociedades de quienes ahora la conforman. Y el dictado de esos intereses exclusivamente privados, ajenos al control democrático, tiene mucho que ver también con los riesgos futuros que corre no la viabilidad de la Unión Europea como tal la conocemos, sino la viabilidad de una organización internacional que a día de hoy no sirve a esos intereses generales. A nosotros sí nos parece interesante que la ciudadanía se pronuncie sobre los problemas de cualquier calado, las decisiones de cualquier calado que el Gobierno quiera adoptar en su nombre. Nos parece muy trasnochado esa minoría de edad de la población y esa inmadurez que se le presupone para poder tomar decisiones y asumir sus consecuencias. Consecuencias que ya en el ámbito de Andalucía, y tal y como usted nos refería, hemos visto también nosotros y nosotras el informe de Stenda, ponen sobre la mesa que efectivamente Andalucía tiene en el Reino Unido un mercado formidable de venta de sus productos y que el Reino Unido, a su vez. Sí, señoría, tiene usted toda la razón del mundo. Somos pocos y hay más ruido que cuando estamos todos. Yo le rogaría a sus señorías que aquellos que tengan que comentar algo lo hagan fuera de este salón de plenos para poder continuar con normalidad. Y perdone y disculpe la interrupción. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como les decía, efectivamente, y los datos que ha dado el consejero de ese informe, lo peor en el momento actual es la incertidumbre y cómo esa incertidumbre, hasta tanto se concrete qué va a pasar, afecte a nuestra economía, por tener unos lazos estrechos de naturaleza comercial con el Reino Unido. Y compartimos ese análisis. La incertidumbre es mala, hace daño a la economía y, por tanto, le va a hacer daño también a la economía andaluza. Ocurre, de todas formas, que viendo lo que fundamentalmente exporta nuestra comunidad autónoma al Reino Unido y al resto de países, volvemos a incidir y a insistir desde nuestro grupo parlamentario en la necesidad de fortalecer y diversificar nuestro modelo productivo, porque fundamentalmente proveemos a aquel mercado de materias primarias, de fruta fresca, de verdura, de carne, y el problema de no tener una industria de transformación o de no tener una producción de valor añadido nos hace también una economía que se resiente con más facilidad que otras cuando vienen contingencias de este tipo, sean las que están aparejadas a la salida del Reino Unido o sean otras, como cuando ocurrió lo de las sanciones rusas o cualquier otra contingencia que pueda haber en un mundo cada vez más globalizado. Con ser así, y dado que a nosotros también nos preocupaba la permanencia del Reino Unido en unas condiciones de privilegio que deterioraban los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, tanto nacionales como de allí, nos preocupa más algo que no está sobre la mesa o que no está recabando la preocupación que a nuestro entender debiera, y es ese nuevo modelo de relaciones comerciales que se está institucionalizando a través de los acuerdos con Canadá, el CETA, y su hermano gemelo, el TTIP, con Estados Unidos. Porque en ese modelo de relaciones comerciales, por cierto, negociada ajena al control democrático de los pueblos, en los que luego va a repercutir las consecuencias de dichos acuerdos, está la base de una ruina, a nuestro entender, de mayores proporciones que esta hipotética salida o permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, porque desestabiliza los sistemas normativos, la manera en la que los Estados se relacionan con las multinacionales. De hecho, y en lo concreto, incluso permite a esas multinacionales eludir esos controles jurisdiccionales y esas normativas estatales y poder dirimir o retar o confrontar las decisiones gubernamentales de los Estados miembros y salir airosos.
Y eso nos preocupa especialmente y nos preocupa más, y lamentamos que esto no esté siendo analizado ahora que aún hay maneras y modos de paralizar esos disparates, que sí que pueden tener mucho que ver con destrozar nuestra situación y nuestras condiciones de vida y de trabajo en Andalucía, con un tejido productivo y un tamaño medio de empresa que no es capaz de aguantar semejante empujón. En cualquier caso, y también por seguir el orden que usted nos trasladaba, compartimos su preocupación en lo concreto por el impacto que pueda tener en el campo de Gibraltar este nuevo escenario de incertidumbre y el problema del Brexit. Más que el problema del Brexit, a nosotros lo que nos preocupa, la verdad, es 4 años más de política exterior del Gobierno central claramente provocadora y claramente tendente a tensar las relaciones con Gibraltar, donde no se cuestiona la libre circulación de capitales, pero donde sí las consecuencias de esa tensión creciente las padecen los trabajadores y las trabajadoras de ambos lados de la verja y las relaciones normales, sociales, comerciales, económicas del campo de Gibraltar con Gibraltar. La línea, fundamentalmente. La línea, que es una ciudad que cuando se cerró la verja, cuando Franco cerró la verja, perdió 30.000 habitantes y que de entonces aquí no ha levantado cabeza. De hecho, es lamentablemente, pujando con otra ciudad gaditana, con Sanlúcar, la ciudad más pobre de nuestro país, con unos índices de exclusión social y de paro alarmantes. Y al otro lado de la verja tenemos una ciudad en la que diariamente se ganan la vida en torno a 7.000 españoles y españolas. El enrarecimiento de esas relaciones no ha necesitado Brexit. Sin Brexit de por medio tuvimos la crisis de las colas hace un par de años, que ya generaron problemas muy importantes y ya cuantificados, como la caída del 30% del comercio, del pequeño y mediano comercio en la ciudad de La Línea, que ya le digo que está con todas las alarmas encendidas, como seguro usted conoce. En el campo de Gibraltar no hay trabajo. El paro está por encima del 35%. La sola idea de que, como ha dicho el señor Margallo, volvamos a recuperar el discurso soberanista en clave provocación, volvamos a mover las banderas para traernos votos en Burgos o en Valladolid a costa de los puestos de trabajo de los campos gibraltareños y las campas gibraltareñas y de las relaciones de vecindad que tienen que imperar, nos perturba y nos preocupa de manera extraordinaria. Y nos preocupa porque ya digo que esos pasos ya los ha dado el Partido Popular en el Gobierno central sin necesidad de Brexit sobre la mesa. Y en la comarca del campo de Gibraltar, donde, por cierto, esas colas y esos controles se han justificado siempre por la necesidad de controlar el tráfico de ilícito que es ínfimo comparado con el tráfico de ilícitos que entra por el puerto de Algeciras, por ejemplo, que hace 6 meses reclamaba refuerzos para poder controlar el contrabando de tabaco, donde en un día, hace 15, entró más tabaco del que entra ilegalmente por la frontera de Gibraltar en un año. Ahí no se pone el esfuerzo, porque en realidad el objetivo no es ese. Vamos, de hecho, creo que a esta altura nadie del Partido Popular nos va a poder decir que el problema es la persecución de ilícitos o el control de la evasión de capitales, porque sería de dudoso gusto llevar el debate a esos términos, habida cuenta de lo que ya sabemos sobre su proceder. Por tanto, controles en la verja para controlar el contrabando es evidente, son necesarios, los apoyamos y felicitamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por la encomiable labor que hacen. Ahora, esconder detrás de eso el frentismo para llamar al soberanismo y ganar votos en el resto de España para hundir más en la ruina a la comarca del campo de Gibraltar y a la línea de Izquierda Unida nos parece despreciable. Por tanto, le pedimos al Grupo Popular que traslade al ministro de Asuntos Exteriores que sea más discreto en sus valoraciones, que no generan la estabilidad y el diálogo de la que hablaba el consejero y que es verdad que hace falta, que no generan certidumbre, que no benefician a nadie y que hunden, como digo, a una de las ciudades más pobres de nuestro país en un futuro muy incierto. Muchas gracias. Gracias, señora Nieto. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y en su nombre tiene la palabra el señor Funes Arjona.
Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. La salida del Reino Unido es un serio aviso para toda la Unión Europea que va a tener repercusiones, ahora y en un futuro cercano. Es verdad que el Reino Unido jamás ha tenido un corazón europeísta, pero es la segunda economía de la Unión Europea y cuenta con 65 millones de habitantes. La comparecencia del consejero, lógicamente, no se pretende que se den soluciones, sino que yo creo que la finalidad es apuntar los problemas que pueden derivarse de este Brexit. Y en torno a eso hemos preparado nuestra intervención. Los vínculos se han señalado ya suficientemente, los grandes vínculos que mantiene nuestro país con el Reino Unido y particularmente Andalucía. Hay un asunto significativo que no hace falta que se produzca el Brexit para que dé problemas periódicos, que es la situación de Gibraltar. Es un capítulo singular donde hay divergencias que periódicamente se van repitiendo, y encontrar el estatus adecuado para este territorio entre países socios ha sido siempre un camino difícil, y con este asunto posiblemente lo sea máxime cuando parece que Gibraltar no quiere el Brexit, pero en fin, la competencia es del país al que pertenece. Y es un problema porque una significativa parte de la oferta laboral del campo de Gibraltar se encuentra al otro lado de la verja. Miles de compatriotas nuestros están trabajando. Y evidentemente esto puede generar y va a generar un problema. De hecho, ya lo está generando con la devaluación de la moneda. Se sospecha que en torno a un 10% de pérdida ya están sufriendo los trabajadores que están en Gibraltar. Una moneda que parece ser que sigue cayendo. Yo el otro día leía que estaba ya como hace 30 años, con lo cual el asunto es serio. A ello hay que sumar también la población gibraltareña que pasa la frontera o la verja, según lo llamemos, de un sitio o de otro, para hacer compras de todo tipo, entre otras inversiones inmobiliarias por la zona del campo de Gibraltar y por otras zonas de la Costa del Sol como Manilva, Estepona, Marbella, y aunque falten 2 años o 2 años y pico para que esta situación se produzca ya de hecho, la inseguridad jurídica estaremos de acuerdo en que puede provocar, que puede disuadir a la realización de esas compras, por lo tanto, paralizar este mercado. También puede producirse una escalada en la tensión policial por el tema de la pesca, de las aguas, etcétera. Eso que ocurre, repito, eso no hace falta acudir al Brexit porque eso lo tenemos todos los años y de una forma bastante reiterada. Un asunto también muy significativo, y repito, de modo principal para Andalucía, es el tema del turismo. Es el principal país emisor de turismo a nuestro país y uno de nuestros mejores clientes. Y es verdad que hay una fidelidad hacia la marca Andalucía. Hay una fidelidad hacia la marca Andalucía. Vienen muchos. De hecho, 1 de cada 4 visitantes es del Reino Unido. Que se dejan, en el año 2014 se dejaron 1.436 millones de euros. Pero a nadie escapa que si se devalúa la moneda, le cuesta más y esa cantidad que dejan en nuestra tierra se puede ver sensiblemente afectada. Fíjense hasta qué punto pues, realmente es un turismo importante para nuestra comunidad, que 1 de cada 3 vuelos internacionales son al Reino Unido. Repito, eso contando con que es un turismo fiel a nuestra tierra, casi el 50% de los que nos visitan repiten. Eso lo llevamos un poquito, diríamos, como un as en la manga, pero evidentemente se puede dejar menos dinero por turista y eso sería también significativo. Hay además un turismo residencial, hay 80.000 residentes. La incidencia del Brexit será también muy significativa en el campo agroalimentario. Sin duda, la política agraria común va a sufrir. Si en torno al 5% de aportación corresponde al Reino Unido, se entiende que los fondos que vienen a nuestro país y los fondos que vienen a Andalucía se van a ver reducidos en una proporción similar. Hay ya quienes han hecho la cuenta y hablan de en torno a entre 400 y 500 millones de euros, lo que puede suponer
de menor cantidad en el periodo de 2017 a 2020. Es el cuarto destino de los productos agroalimentarios de Andalucía, el cuarto destino por detrás de Alemania, Italia y Francia, fundamentalmente en los sectores del olivar y hortofrutícola. Por tanto, esta menor dotación para los fondos PAC, para los fondos agrarios, evidentemente será también muy importante, muy negativa para nuestra tierra. Ojalá no, pero parece ser, todo apunta a que eso se pueda producir. De otro lado, Inglaterra es un país que aporta más de lo que recibe. Y esa es la tendencia para todos los países que forman parte de la Unión Europea. A medida que se va alcanzando unos niveles de desarrollo, esos países se tienen que convertir en donantes y en menos receptores. España todavía es más receptor que donante, pero no cabe duda que la salida del Reino Unido de Europa puede acelerar eso, que es algo lógico, inevitable, que a medida que vamos alcanzando cuotas de desarrollo, nuestro país se convierta en un país donante en lugar de un país receptor, es decir, un país que aporta más de lo que recibe. España es también el tercer país de la Unión Europea con más inversiones directas en el Reino Unido. En cuanto a empresas andaluzas, son cientos las que tienen oficina o actividad comercial en Reino Unido. Fíjense, le cito: las grandes ingenierías como Abengoa o Ayesa, empresas tecnológicas como Isotrol o Inerco, la malagueña Ertec, aceiteras como Acesur o Deoleo, la arrocera Herba, Cosentino, Grupo Conecta, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo van a quedar estas empresas? Nos preocupa el impacto que puede suponer la nueva situación para estas empresas que trabajan también en el Reino Unido. En cuanto a la inversión británica en Andalucía, nuestra comunidad está consolidada como una de las 4 grandes regiones que mayor inversión recibe. Desconocemos también qué puede suponer para los residentes en Andalucía, 80.000. ¿Qué puede suponer la asistencia sanitaria? ¿Cómo se va a regular? Se supone que a través de un convenio bilateral, estando al principio de reciprocidad, pero reconozcamos que eso disuade de venir, de estar, porque no se sabe. Lo peor que hay es la incertidumbre para la inversión. La economía es muy miedosa y esto genera mucha incertidumbre. Además, una incertidumbre que se va a prolongar en el tiempo, mínimo 2 años, desde que se pida. Mínimo 2, pero son 2 años en el cual ya vamos a ir, solo con la devaluación de la moneda, ya vamos a ir viendo las consecuencias que esto puede producir. La venta de inmuebles en España supone el 3% para los británicos, también un porcentaje importante en nuestro país. Es verdad que no hay que caer en el catastrofismo, es verdad. Esto simplemente es apuntar los posibles problemas que pueden derivarse de esa salida del Reino Unido de Europa. Hay países en Europa, Noruega, Suiza, etcétera, que no pertenecen a la Unión y con los cuales mantenemos relaciones comerciales. Pero es que estamos hablando de un país como Inglaterra, que tiene una aportación muy seria en la comunidad, que tiene un peso específico grave, un peso específico serio, y no es lo mismo. Pero, en fin, esto por poner, diríamos, una chispa de esperanza en medio de algo que se presume como doloroso y difícil. Saludamos también la iniciativa del Gobierno. Creemos que no hay que poner las medidas o idear las propuestas o las soluciones posibles una vez que ya tenemos el problema encima. Han sido veloces, han sido rápidos, nosotros felicitamos y nos gustaría, y supongo y seguro que será así, que de todas las conclusiones que se vayan alcanzando, de todos los pasos que se vayan dando, nos tengan informados. Aunque sabemos que esto no se puede pasar de puntillas, esperando que llegue el problema, si ya con antelación tenemos un grupo serio, solvente, de técnicos, de especialistas, que están baremando los posibles problemas y que, en la medida que corresponde a nuestra comunidad, en la medida que está en nuestras manos, podemos poner las soluciones antes que se haga efectiva la salida del Reino Unido de esto que llamamos Europa o la Casa Común. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía y en su nombre tiene la palabra la señora Lizárraga Mollinedo. Señoría,
tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, señorías, lo primero que me gustaría decir es que esta comparecencia me ha hecho recordar el informe Cecchini del año 1988, que fue encargado a la Comisión de las Comunidades Europeas para estimar los costes de la no Europa, de la incompleta integración comunitaria, los costes de las barreras físicas, técnicas y fiscales de la Unión Europea. Ahí se predecían las ganancias de bienestar debidas a la formación de un mercado único. Mercado único, nada de proyecto social. Es decir, ¿qué coste tendría que no hubiera integración económica? Corrieron ríos de tinta, modelos económicos de todas las clases y colores, y ahora que una ve con perspectiva esto, se da cuenta de que construimos una moneda sin Estado y un proyecto económico sin proyecto social, que tratados de Maastricht, Ámsterdam, Niza, Lisboa dejaban atrás ese proyecto social y que las políticas de austeridad en la Unión Europea y en Gran Bretaña empeoraban las condiciones sociales. Hemos construido una Europa donde las políticas económicas perjudican a los más desfavorecidos. Por eso, más allá de los impactos sobre la economía andaluza, tenemos que plantearnos seriamente qué Europa queremos y qué políticas sociales y económicas proponemos. ¿Dónde han dicho sí, en mayor medida la mayoría, en Gran Bretaña? Pues en las zonas de mayor precariedad. Eso es fruto de políticas fallidas que han desafectado a la población, porque el proyecto europeo se ha mostrado como un proyecto de futuro incierto, con fracasos rotundos en la gestión de unas desigualdades más pronunciadas, con un fracaso rotundo, con unas políticas vergonzosas en la crisis de las personas refugiadas. Es cierto que el Brexit tendrá efectos y está generando incertidumbre, pero no es menos cierto que cualquier cambio político o económico genera incertidumbre. ¿Por qué no escuchamos advertencias cuando los países contemplan importantes liberalizaciones de comercio o cuando ejecutan reformas laborales o privatizaciones? Por ejemplo, el TTIP o el CETA van a traer muchas consecuencias negativas, si se dan. Sindicatos, sociedades civiles, gobiernos regionales de la Unión Europea y Canadá han expresado preocupaciones importantes por la ausencia de protección adecuada para los servicios públicos que no estarán protegidos de privatización con el CETA. Y ese debate también debe estar presente en esta Cámara. Desde el punto de vista económico, con el Brexit es obvio que cualquier sector en relación con Gran Bretaña va a sufrir algún tipo de impacto. Desde el punto de vista sectorial, la caída de la libra y la inestabilidad que se puede generar puede provocar un empobrecimiento de las personas que viven en Gran Bretaña respecto al resto del mundo, y que eso podría reducir, por ejemplo, la llegada de turistas británicos, de inversión y de exportaciones, como ha anticipado el consejero. Pero todo es pura incertidumbre. El Brexit puede ser una catástrofe para la economía andaluza, pero puede no serlo. Depende cómo se gestione la salida de Gran Bretaña, depende en cuánto tiempo se haga. De todas formas, si les digo, señorías, que no va a ser más catastrófico que las políticas de recortes que ya se han sufrido en esta tierra en sanidad y en educación. Así que lo que primero habría que hacer es tomar perspectiva, tomar dimensión cuando se pone sobre la mesa el impacto del Brexit sobre la economía andaluza. Las turbulencias financieras, por ejemplo, asociadas, pueden empezar a generar volatilidad en los mercados financieros, afectando a las primas de riesgo de países como Irlanda, España, Italia, Francia y en los demás países de la eurozona. Pero es necesario que las instituciones europeas estén a la altura de las circunstancias y a la altura del proyecto europeo, y que el Banco Central Europeo se comporte como lo que es, un banco central y no un banco de bancos, y ponga encima de la mesa el paquete necesario para mantener a esos mercados en calma y a esas primas de riesgo de los principales países europeos también. La incertidumbre la están viviendo en primera persona la gente del sector turismo, de la construcción, unas 80.000 personas británicas asentadas en Andalucía, andaluzas y andaluces que están viviendo en las islas británicas. Por ejemplo, respecto al turismo, 1 de cada 4 turistas extranjeros en Andalucía es británico y son una de las 3 nacionalidades que más aportan a las cifras que visitan Andalucía. Por lo que el Brexit puede afectar negativamente al sector turístico en nuestra comunidad. ¿Cómo? Bueno, pues porque a partir de una depreciación de la libra sean más pobres. Y es que el turismo tiene una alta elasticidad renta-demanda. Eso quiere decir que cuando disminuye la renta, en este caso de los británicos, va a provocar una reducción en mayor proporción de la demanda en el sector del turismo.
Respecto a la construcción, el colectivo extranjero ahora mismo es uno de los factores principales de la reactivación de ventas en los 2 últimos ejercicios, con los británicos a la cabeza. En 2015, el 40% de las más de 25.700 viviendas vendidas en Málaga fueron adquiridas por foráneos. Pasa exactamente igual que con el turismo. Es un producto con alta elasticidad renta-demanda, por tanto, se va a ver más afectado en un caso de una bajada de la libra. La depreciación con respecto al euro también puede provocar un encarecimiento de los productos exportados, como ya se ha comentado aquí, y, por tanto, que Andalucía sea menos competitiva. En este caso, el problema no es la elasticidad renta-demanda. En este caso es que los productos agroalimentarios tienen una importante cantidad de productos sustitutivos cercanos. Entonces, con lo que nos estamos encontrando al final, cuando hablamos del Brexit y los impactos sobre la economía andaluza, es que estamos especializados en productos o bien que tienen sustitutivos o bien que tienen una alta elasticidad renta-demanda. No generamos nada ni con alto valor añadido ni nada que sea imprescindible y que no se pueda dejar de comprar. Me estoy refiriendo, pues, por ejemplo, a mercancías, como digo, que tengan alto valor tecnológico o mercancías que sin tener alto valor tecnológico, pero por ejemplo el petróleo, que sean imprescindibles. Por tanto, aquí hay que traer también el debate del modelo de desarrollo que queremos en Andalucía. Además, el Brexit puede suponer también una nueva relación en los países de la Unión Europea, porque habría que reajustar presupuestos, habría que ver qué podría pasar con la política agraria común. Y luego están nuestros vecinos y vecinas de Gibraltar, que están preocupados, claro, porque en el peor de los casos la frontera con Gibraltar pasaría a ser frontera exterior, entorpeciendo enormemente el flujo de personas y de mercancías. Gibraltar genera actualmente el 24% de los empleos de la comarca de Campo de Gibraltar, que es una de las comarcas con mayor índice de desempleo de toda Andalucía y donde están además 2 de las ciudades, Algeciras y La Línea, con más desempleo de toda Europa. Así que la gente que va a trabajar a Gibraltar tiene una preocupación lógica, una incertidumbre por su vida cotidiana y porque además la caída de la libra tendría un impacto sobre su salario. El Brexit ha puesto sobre la mesa el problema del tejido productivo también en esa comarca, porque está construido bajo el particular contexto jurídico de Gibraltar. Es necesario transformarlo para hacerlo menos dependiente y capaz de crear más empleo y de mejor calidad. Pero sí que es verdad que, entre tanto, no se puede jugar con la supervivencia de nuestra comarca. Así que, desde aquí, todo nuestro apoyo a los vecinos y vecinas del Campo de Gibraltar. Para ir terminando, señorías, cuando sepamos cómo se va a producir la salida, si hay salida, si se aplicará a Gran Bretaña el principio de nación más favorecida, cuando sepamos los términos de la negociación de salida, pues podremos concretar mucho más. Se debe tener en cuenta que estamos en un contexto más amplio, donde estamos sujetos a decisiones que no dependen de nosotros. Es normal que se genere preocupación e incertidumbre y el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía considera fundamental tener claro el recorrido que se va a seguir para limitar los daños con el Brexit. Y también con otros temas, no menos preocupantes, como he dicho antes, como los tratados de libre comercio. Hasta entonces, pedimos responsabilidad, un compromiso para apoyar y garantizar una negociación con el Reino Unido garantista, responsable en materia de impuestos y servicios, y no olvidemos que hay que garantizar el apoyo a esos andaluces, a esas andaluzas que están en este momento en territorio británico y saber qué se está planteando en ese sentido. Tras esa salida parece claro que el proyecto europeo, esa idea de que la integración económica iba a traer paz, iba a traer unión política, tiene un problema. Yo quiero recordarles, señorías, que fuimos el único partido político que hizo campaña en Gran Bretaña por la permanencia, porque el Brexit nos preocupa algo, que puede ser el principio de algo peligroso, y son los grupos xenófobos, grupos que ven en el otro al desigual. Nos preocupa que ganen influencia en el continente europeo, porque se necesita una Europa que acabe de una vez por todas con los recortes, que regenere sus instituciones para recuperarlas para la ciudadanía, incrementando el grado democrático de las mismas. Un Estado social fuerte y un Estado social y de bienestar que dignifique la vida de las personas. Esa es la salida fraternal que tenemos que aportar desde el sur de Europa. Esa es la salida fraternal que tenemos que aportar desde Andalucía. Esa es la posición de Podemos Andalucía, un partido convencido de que lo que hay que hacer desde el sur es unir a los pueblos y no separarlos. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno ahora para el Grupo Parlamentario Popular de Andalucía. En su nombre tiene la palabra la señora Crespo.
Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, los populismos no aportan nada positivo porque simplemente aprovechan la desesperanza de la gente. Y se le ha alimentado desde muchos sitios en Europa. Realmente han creado situaciones irreversibles que lo estamos viendo en este momento en el Brexit. Pero lo peor es que ha creado una incertidumbre muy grande y también ha puesto en cuestión el crecimiento económico. Esto va a afectar a los ciudadanos de la Unión Europea, del Reino Unido en primer lugar y también de España y Andalucía. Y coincido con el señor consejero en que la estabilidad es lo mejor. La estabilidad y la unión en la Unión Europea. Y la estabilidad en España. Dígase usted también a la señora presidenta de la Junta de Andalucía que en este momento hay que tener altura de mira porque realmente lo que quiere la gente es estabilidad en nuestro país. Y los andaluces estamos afectados por esas consecuencias. Usted ya ha hablado de todo lo que pueda afectar y no me voy a referir a ello. Pero hay que actuar con lealtad institucional con el Gobierno de la Nación para minimizar y trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Realmente el Gobierno de España ya ha puesto encima de la mesa la defensa de los derechos de los ciudadanos españoles en la negociación y, por supuesto, está poniendo cuestiones concretas como la candidatura de España para ser sede de la Autoridad Bancaria o la Agencia Europea del Medicamento. Y el señor Margallo ha hablado y ha insistido en la necesidad de un foro de diálogo en la participación de España, del Reino Unido, de Gibraltar, de la Junta de Andalucía y del campo de Gibraltar. Que, por cierto, me parece absolutamente injusto que se le llame provocador al señor Margallo y no al señor Picardo. Y me parece absolutamente injusto que cuando se trabaja para controlar el fraude, aquí se ponga como una medida absolutamente fuera de lugar contra las ciudades del campo de Gibraltar. Lo que está claro es que el Brexit, que ha sido alimentado por populistas, curioso, ahora es culpa de Rajoy. Es culpa de Rajoy. Y realmente, en este caso, la portavoz de Izquierda Unida no ha dicho que el paro que hay en esa zona, el Gobierno de España ha aportado el ITI, por ejemplo, muy importante para todas las empresas del campo de Gibraltar, ha aportado numerosas inversiones en el puerto de Algeciras y, en cambio, en esta comunidad autónoma estamos a 10 puntos de paro, a 10 de exclusión social, se ha paralizado la formación y estamos con los recortes de los profesionales de educación, el 66% de los recortes de España que hemos visto ahora mismo en lo que se ha mandado semestralmente al Ministerio de Administraciones Públicas, pero no ha dicho de eso nada, absolutamente nada. Y en Andalucía, señor consejero, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo un grupo de trabajo, muy bien, perfecto. Un grupo de trabajo en el que habrá que contactar con empresarios, hay que contactar con todo el sistema de innovación de Andalucía y también, cómo no, en este caso con los representantes del pueblo andaluz, con los grupos políticos de la Cámara, no solamente en una comparecencia, sino también habrá que contar cuál es la posición de los representantes de los ciudadanos en esta Cámara. Y realmente hay que poner encima de la mesa propuestas concretas, porque la señora presidenta se ha ido al campo de Gibraltar y se ha hecho una foto magnífica, una foto estupenda, que eso sabe mucho la presidenta de la Junta de Andalucía, el Partido Socialista y el Gobierno andaluz, pero no sabemos todavía ninguna medida concreta y tampoco reunió a los alcaldes afectados, que también son representantes legítimos políticos de esas ciudades, de esos municipios del campo de Gibraltar. Y, por tanto, mucho se puede aportar desde Andalucía. ¿O es que cuando estamos hablando de las situaciones y hablamos de la situación del turismo, de la situación de los residentes, de la situación de los sectores agrícolas del campo de Gibraltar, podemos hablar también de la situación que tienen han tenido muchos extranjeros, principalmente británicos, ¿verdad?, con las viviendas fuera de ordenación y, por tanto, la seguridad jurídica la debería de dar, en este caso, la Junta de Andalucía. Andalucía debe posicionarse en un foco de atracción de inversiones. Tenemos las condiciones y hay que hacerlo. Madrid ya se nos ha adelantado. Madrid ya ha presentado un plan de 3 ejes de medidas fiscales, financieras y de localización. Rebajas fiscales de competencia autonómica vinculadas a la creación de empleo y también a la actividad. Ha presentado la posibilidad de rebajar el tramo autonómico del IRPF, sucesiones y donaciones, exenciones en actos jurídicos documentados y transmisiones patrimoniales.
Y nosotros todavía sin una interlocución con las entidades empresariales, agentes sociales y corporaciones locales para situar a Andalucía en un lugar preferente, que puede ser un sector estratégico. Es verdad que no es como Madrid, pero aquí se pueden atraer empresas de fintech, empresas financieras y, sobre todo, tecnológicas que tienen que ver con la automoción logística, aeroespacial, con la empresa farmacéutica también en nuestra comunidad autónoma. Y yo quiero hacer unas reflexiones que son importantes, absolutamente necesarias en este momento, que hacia dónde nos llevan los populismos. Los ciudadanos del Reino Unido aún no han abandonado la Unión Europea y muchos de ellos se arrepienten de lo que votaron. Entre los jóvenes británicos ronda la idea de la injusticia intergeneracional, que sus mayores lo han expulsado del proyecto común europeo. Es una lección aprender el Brexit para todos, desgraciadamente. Y realmente el euroescepticismo no está solamente en el Reino Unido, está también en otros países de la Unión Europea. Y también es responsabilidad de muchos. ¿Qué han hecho algunos políticos británicos en este momento después de esta situación? Se han marchado. Como dice el señor Juncker, son retronacionalistas, no patriotas, porque los patriotas no dejan la escena cuando la situación se hace difícil. Y, por tanto, hay euroescepticismo en Francia, en Holanda, en Italia, en Austria y también en España. ¿O es que Podemos, Izquierda Unida con Bildu no han votado conjuntamente a favor de disolver el euro en febrero del año 2015? ¿Es que no ha existido también esa posición? Nos preguntamos si es que ahora se nos ha olvidado después del tema del Brexit. O la campaña con desgana que han hecho los laboristas. Realmente, ¿aquí qué ha pasado en Andalucía? Hasta el Brexit. Pues la política de la señora Díaz, que también está muy basada en el populismo, se ha alimentado a través de la confrontación con el Gobierno de la Nación, fundamentalmente con la confrontación con el Gobierno de la Nación. ¿O es que no es verdad, señorías, que la señora Díaz en Córdoba decía: hoy no me siento representada por esta Europa? Decía hace muy poco o breve tiempo antes del Brexit. ¿No ha ocurrido esto? Y nosotros decimos que realmente un hombre o una mujer de Estado que se precie no se puede alinear con el populismo en sus manifestaciones. Tiene que expresarlo en los foros de opinión, que para eso los tiene como representante pública. Y con las posturas euroescépticas no podemos estar realmente haciendo y diciendo cuestiones de este tipo, teniendo en cuenta que Andalucía tienen en este momento el 10% de los fondos en los presupuestos son de la Unión Europea, que hemos recibido 100.000 millones de euros en esta tierra para poder invertir en nuestra tierra, que en estos presupuestos tenemos 730 millones de cofinanciación del Fondo Social Europeo, 740 de FEDER, 500 de FEADER, 1.600 millones del Fondo de Empleo de Garantía Agraria o de los fondos de la pesca del FEP, 35 millones. Pero es que la señora Díaz, y que no sirva de precedente, a veces coincide con el señor Sánchez, con ese tuit donde confirmó que los 14 eurodiputados del PSOE votarán que no a Juncker. Es decir, los populares europeos le votamos al Parlamento Europeo al socialdemócrata Martin Schulz, en cambio los socialistas españoles votaron que no a Juncker en Europa. Y esa posición no es una posición positiva con respecto a lo que está ocurriendo en este momento. ¿O es que no se ha aprovechado en esta Cámara, previo al Brexit, eso sí, con esa proposición no de ley anterior, de la carta del presidente Rajoy a Juncker? ¿No fue aquí donde se hablaron palabras muy gruesas sobre el tema europeo? ¿No fue en esta Cámara por parte del Partido Socialista? ¿O no se ha hecho confrontación con la política agraria comunitaria, con el plan Juncker, con los objetivos de consolidación fiscal o con la inmigración? Yo entiendo que podemos estar en algunas cuestiones de acuerdo con ustedes, pero lo que no se puede hacer es fomentar el populismo desde el Gobierno andaluz, porque eso sale luego muy perjudicial a la hora de los intereses. Por tanto, en este momento complicado esperamos la altura de miras que tiene que tener el Gobierno andaluz para afrontar esa estabilidad a la Unión Europea y, por supuesto, a España. No se trata ni de Susana Díaz, ni de Pedro Sánchez, ni de Rajoy.
Se trata de la Unión Europea, de la Unión que nos fortalece a todos y que es absolutamente necesaria para el devenir de España y para el devenir de Andalucía. En Europa se creó entre los socialdemócratas europeos y el Partido Popular Europeo. Hay un descontento, y eso tenemos que admitirlo, en la ciudadanía, y habrá que tomar medidas para que realmente se pueda recuperar la confianza de los europeos. Pero la Unión Europea es una asociación económica y política. La dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho y el respeto de los derechos son sus valores. Y los logros, la paz y la estabilidad. Por tanto, son imprescindibles. La Unión Europea es imprescindible para España y, por supuesto, es imprescindible en la vida de todos los andaluces. Muchas gracias. Gracias, señoría. Turno para el Grupo Socialista y en su nombre toma la palabra la señora Ferris. Señoría, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, y buenas tardes a todos y a todas. El triunfo del Brexit, sin duda, es una mala noticia para el proyecto europeo y desde el Grupo Socialista lamentamos profundamente el resultado del referéndum celebrado en el Reino Unido, un resultado que refleja claramente que la sociedad británica está dividida entre quienes quieren seguir formando parte del proyecto europeo y quienes han optado por seguir la deriva de las fuerzas populistas que quieren poner fin al mismo. Tristemente, quienes verdaderamente han ganado ese referéndum son los que abogan por romper con todo lo conseguido hasta ahora, despreciando las conquistas históricas que ha supuesto la construcción del proyecto europeo y que nos han permitido avanzar juntos hacia una sociedad más igualitaria, justa y diversa. Por eso el Brexit ha supuesto un shock mundial por un resultado que no se esperaba y que ha causado gran incertidumbre, estragos en los mercados, la caída de la libra, ataques xenófobos, consecuencias económicas, políticas, sociales y una crisis sin precedentes en una Europa que pierde uno de sus motores clave y que nos obliga a repensar nuestro proyecto de futuro. Un Brexit que supone un retroceso en la construcción de una Europa más fuerte, esa Europa en la que los socialistas seguimos creyendo y en la que vamos a seguir trabajando. El resultado del referéndum británico es la constatación de que los populismos, sean del signo que sea, han estado siempre en contra del proyecto de la Unión Europea. Y junto con el populismo, la otra cara de la moneda, que es el nacionalismo. Juntos siempre han sido la causa de los grandes males de este continente. De hecho, una de las que está encantada con el Brexit es la ultraderechista francesa Le Pen. La irresponsabilidad del primer ministro, David Cameron, de convocar un referéndum cuando no había un clamor social demandándolo, puede tener consecuencias nefastas para el Reino Unido y para Europa. Para el Partido Conservador, para la derecha británica, ha sido más importante conservar el poder que el presente y el futuro del país. Cameron ganó sus últimas elecciones con la promesa de sacar las urnas a la calle. No cabe mayor irresponsabilidad. Se olvidó de los intereses generales de su país y ha primado sus propios intereses y los de su partido, y lo que ha hecho es fracturar Gran Bretaña en dos mitades. Y es que el Brexit ha sido la confluencia entre el populismo, pero también la confluencia entre la derecha irresponsable. Las consultas tienen que servir para votar un acuerdo, no una ruptura. Por eso la decisión de los británicos de abandonar la Unión Europea tiene que servirnos también de lección frente a aquellos que defienden resolver los problemas de los ciudadanos a través de referéndum. En nuestro país también tenemos que sacar conclusiones del desastre del referéndum británico. No se puede dar alas a las consultas que producen división, que no tienen soporte legal y que no conducen a ningún sitio. La salida del Reino Unido sirve para visualizar esas consecuencias del populismo, donde el derecho a decidir viene acompañado de lo que la gente quiere oír y no de la verdad. Por eso desde el PSOE vamos a seguir rechazando esas soluciones falsas del populismo, de resolver problemas reales. Ese populismo, cuyo máximo exponente en España, sin duda ha sido Podemos, ahora unido a Izquierda Unida, que se posiciona y se disfraza de lo que haga falta según le convenga en cada momento. Ustedes se rasgan las vestiduras aquí con las políticas austericidas, con el estado del bienestar, pero son los que han hecho que la derecha más austericida de este país siga gobernando este país. Ustedes llegaron a la política diciendo que había que salir de Europa y del euro. Así llegaron ustedes a la política, porque querían a una España fuera de Europa. Pero eso no les venía bien de cara a las elecciones. Y entonces abrieron ustedes el armario de los disfraces
y pasaron ustedes, de chavista, comunista, de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, hasta que llegaron ustedes al de europeísta. Y se colocaron ustedes el disfraz de europeísta, que tiene la misma credibilidad que el disfraz que se pusieron ustedes hace unos días de socialdemócratas. ¿Por qué tienen ustedes ninguna credibilidad? Porque hoy mismo, en el Parlamento Europeo, Izquierda Unida y Podemos han presentado unas enmiendas que abogan claramente por la disolución de la Unión Europea y por acabar con tratados como el Tratado de Lisboa o como la política común de seguridad. ¿Y saben con quién han votado ustedes? Con el Frente Nacional, con los partidos euroescépticos y con los partidos xenófobos. Esa es la realidad. No busquen ustedes, no hagan más encuestas. Su problema es de credibilidad y ustedes no son creíbles porque mienten, sencillamente porque mienten. Y de igual modo que Cameron ha sido un irresponsable, ustedes lo son. Lo son ustedes con su proyecto de Europa y con su proyecto de España. Y en el caso de España pasa por dos cosas. Por mantener a la derecha, esa con la que se rasgan ustedes las vestiduras en el Gobierno, y por otra parte, por poner en cuestión la unidad de nuestro país, asumiendo el riesgo de trocearlo con referéndum en el País Vasco, en Galicia, en Cataluña y donde haga falta, a petición del consumidor. Al igual que también han sido muy responsables sus colegas del Partido Popular, porque a cada cual lo suyo. A ustedes no les ha importado echar gasolina al fuego durante estos 4 años y medio de gobierno, alimentando el independentismo sin medida, hasta el punto de que en el 2011 había un 10% de independentistas en Cataluña y a día de hoy hay un 48%. Eso sí, señora Crespo, con mucha altura de mira, que, por cierto, no se preocupe usted que Susana Díaz va a tener la misma altura de mira para la estabilidad de España que tuvieron ustedes para la estabilidad de Andalucía. La misma altura de mira, la misma. Así que, desde el Grupo Socialista decimos que no a esa España también donde la confluencia del populismo y la derecha irresponsable, desde luego, no nos llevan a ninguna parte. Y aunque en Brexit no sea inmediato, es obvio que puede tener efectos negativos y consecuencias directas para España y para Andalucía. Yo creo que los datos que ha arrojado el consejero son bastante significativos de la influencia que tiene y que puede tener en España y en nuestra comunidad autónoma la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Y ante esos datos tan contundentes es lógico que esa incertidumbre que se ha generado en el Reino Unido pues haya surgido también en nuestra comunidad autónoma. Y lo primero que quiero hacer es agradecer al consejero, pero también al resto del Gobierno andaluz, su rápida reacción, creando ese grupo de trabajo que, por una parte, va a realizar una valoración y un análisis de los efectos posibles y, por otra, propondrá las acciones correspondientes para minimizar esos efectos en lo posible, siempre dentro del ámbito de nuestras competencias. A la señora Crespo le parece poco el hacer un grupo de trabajo, pero estamos esperando que el Gobierno de España dé un paso. Volvemos a lo mismo. Aquí pedimos la luna, pero luego, cuando toca exigirlo al verdadero responsable de esta nación, que es el Gobierno, pues están ustedes sumidos en ese tumbarse y no moverse, y estamos esperando a ver el Gobierno de España qué hace, porque entenderán ustedes que la salida del Brexit afecta a todo el Estado español, no solo a Andalucía. Lo que necesitamos ahora es un Gobierno que defienda y proteja los intereses de Andalucía, desde la racionalidad y sin crear alarmas, pero que permanezca pendiente en todo momento de los acontecimientos. Por eso, no podemos estar más de acuerdo con ese llamamiento que se ha hecho a la tranquilidad, a la prudencia, a distanciarse de la precipitación, pero teniendo claro que Andalucía debe permanecer atenta a esas posibles consecuencias y que debe hacerlo pensando primero en las personas y después en las empresas y en los intereses como región. La mayor tranquilidad es saber que el Gobierno andaluz ya va por delante para prever esos posibles efectos, que obviamente se darán en nuestra comunidad autónoma. Por eso, ahora más que nunca, debemos mostrar lo que somos. Y somos un destino seguro para el comercio, para las inversiones, somos un destino seguro para el turismo, somos un destino seguro para vivir. Y esperamos que, aunque solo sea por una vez, el Gobierno andaluz cuente con el apoyo del resto de grupos políticos, especialmente con aquellos que continuamente y con el único objeto de atacar al Gobierno andaluz pintan un catastrófico paisaje de nuestra comunidad autónoma que en nada se corresponde con la realidad, que es justamente lo que ha vuelto a hacer el Partido Popular, pintar un negro panorama de nuestra comunidad autónoma andaluza que no contribuye en nada a un posicionamiento competitivo de Andalucía. Lo que necesitamos es trasladar un mensaje de tranquilidad a todos los sectores que se puedan ver afectados. Y es de especial agradecimiento, porque también se ha tocado aquí el tema, la sensibilidad que ha sido mostrada por parte de la presidenta con la situación de los trabajadores y trabajadoras que diariamente cruzan a Gibraltar, a los que ha garantizado el respaldo del Gobierno andaluz, que tiende la mano al Gobierno de España para trabajar conjuntamente. Un Gobierno de España que, por otra parte, tiene que recuperar el papel de liderazgo que teníamos en Europa, que lo hemos perdido desde que ustedes
han cogido el Gobierno de España. La ciudadanía debe tener el acuerdo, el apoyo, el consenso de todas las instituciones, no solo de la Junta de Andalucía, de los ayuntamientos, del Gobierno de España, porque hay que estar pendientes y al lado de los trabajadores. Y, por otra parte, como conclusión, yo creo que la decisión de los británicos hay que verla también como un acicate para una mayor integración. Los problemas que afronta la Unión Europea tienen que ser abordados con soluciones europeístas. Al igual que los problemas que afronta España, hay que verlos desde la unidad de España. El inmovilismo y el rupturismo ya hemos visto a lo que nos llevan. Restando no se progresa. Frente al Brexit tenemos que avanzar en la construcción de una Europa mejor, más atractiva, de la que todos nos sintamos parte. Pero también hay que hacer un análisis, y nosotros lo vamos a hacer desde el Grupo Socialista, de esa gestión nefasta que se ha hecho de la crisis por parte de las instituciones europeas. Una crisis que ha castigado a los más débiles, que ha generado el rechazo del proyecto europeo, porque se han cometido muchos errores, se han abusado de los recortes, de políticas insensibles, y eso hay que corregirlo. No podemos ser ajenos a lo que ha pasado en estos años, donde los gobiernos, entre ellos el de España, ha llevado la austeridad a ultranza, haciendo daño a miles de ciudadanos, porque no han puesto a las personas por delante de los mercados. Y eso ha generado mucho desconcierto, mucha desilusión, mucha desconfianza. Y ustedes son los que han alimentado a los populismos, ustedes. Este proyecto tiene presente y tiene futuro si somos capaces de reconducirlo. Y con esa Europa es con la que no se identifica Susana Díaz. Desde luego a veces hay que subirse aquí y tener demasiado desahogo para leer un artículo de Córdoba donde la presidenta dice que no se identifica con la Europa. No con Europa, no se identifica con la Europa de los refugiados, que se le ha olvidado leer el resto del titular. Con la Europa de los refugiados y con la política que ustedes de la derecha llevan desde el Gobierno de España. Esa es con la Europa con la que no nos identificamos. Que hay que tener desahogo para leer lo que una quiere e interpretar lo que le da la gana. Ya está bien. Esa es con la Europa con la que no nos sentimos identificados. Ni con esa, ni con la política de la agraria común que machaca a nuestros agricultores. Ni con las cartas de Juncker, donde vienen ustedes aquí a prometer una cosa y luego a Juncker le dicen que van a realizar recortes. Esa es la Europa con la que no se identifican ni los socialistas ni las socialistas. La Europa que nosotros creemos tiene que poner en el centro de su actividad a las personas y recuperar los valores de igualdad y libertad con la que nació y con la que nosotros nos sentimos plenamente identificados. Ese y no otro es el único antídoto para frenar el rupturismo y evitar que se contagie. Muchas gracias. Gracias, señoría. Cierra la comparecencia el consejero de Economía, señor Ramírez de Arellano. Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Como es lógico, a esta hora de la tarde-noche, con brevedad. En general, los grupos políticos han planteado sus visiones, lógicamente ligados a sus planteamientos generales, programáticos, de tal manera que pocas aclaraciones a los posicionamientos generales que se han escuchado. Evidentemente, creo que lo que toca es hacer un análisis que parta del rigor y que parta de la visión constructiva de la situación, como se ha dicho aquí reiteradamente, centrándonos en los problemas. Pero la señora Crespo ha dicho algunas cosas que requieren aclaración para el registro, ¿no? Por ejemplo, la ITI, el proyecto de la ITI de Cádiz, es una idea del Gobierno andaluz, no es una idea del Gobierno de España. Esto es importante. También, y esto también es importante, a la vez que se critica que la presidenta Díaz vaya a interesarse y a acercarse a las personas del campo de Gibraltar para entender y comprender sus problemas, para que la sientan cercana, a la vez lo que se pide es una inmediata reunión para hacernos una foto con los grupos políticos. Creo que eso no es lo que corresponde. Lo primero es un grupo de alto nivel del Gobierno para analizar y hacer un diagnóstico serio sobre la situación que derivará, como es lógico, en contacto con los grupos políticos en la medida que las propuestas y los desarrollos se vayan generando. Estas aclaraciones son importantes. Hay otra aclaración que creo que es importante porque tiene bastante que ver con los posicionamientos en materia económica que estamos acostumbrados a escuchar. Ha dicho la señora Crespo que son de alabar las medidas fiscales de Madrid, donde, por cierto, parece que les sobra el dinero para hacer rebajas fiscales que, en definitiva, parece ser, yo les voy a enseñar lo que decía hoy el diario Expansión, El Reino Unido quiere ser un paraíso fiscal para evitar la fuga de las multinacionales. Ergo, Madrid se quiere convertir en un paraíso fiscal para atraer a las multinacionales. Y me pregunto que hasta cuándo va a durar esto. ¿Hasta cuándo va a durar
que en nuestro país tengamos que tolerar que determinados territorios se conviertan en paraísos fiscales a costa de la financiación de los otros territorios, cuestión que es interesante resolver cuanto antes. Si a Madrid le sobra el dinero, en lugar de traer multinacionales, hagamos un nuevo modelo de financiación y que lo mande a Andalucía, donde nos hace muchísima falta. Le tengo también que decir que no comparto, y me parece un acto impropio, el acusar a la presidenta Díaz de populismo. Además de la aclaración muy pertinente de la señora Ferri, aclarando a qué se refiere su posicionamiento, es de la mayor lealtad criticar una política que no se comparte. La política de migraciones de la Unión Europea ha sido una vergüenza internacionalmente reconocida y, por lo tanto, es normal avergonzarse de ella. Y eso es un acto de lealtad, igual que es un acto de lealtad cumplir con el déficit cada año a pesar de las dificilísimas circunstancias. Igual que es un acto de lealtad plantear dónde se deben las cuestiones y hablar de los proyectos trascendiendo a las cuestiones regionales y hablando de España. Eso la convierte sin duda en una mujer de Estado, desde mi punto de vista, porque lo hace desde la lealtad. Pero la pregunta que yo le traslado es si usted sabe, me puede confirmar, que el presidente Rajoy no es euroescéptico. Yo sinceramente no lo sé. Jamás le he escuchado un planteamiento que tenga que ver con la Unión Europea, un planteamiento de fondo que haga recuperar el liderazgo. Igual es euroescéptico y no lo sabíamos. Igual nos encontramos con una sorpresa. Esto es una cuestión fundamental, porque en definitiva lo que debe hacer el presidente Rajoy es abandonar su estrategia habitual y enfrentarse a este problema convocando a todo el mundo para resolverlo. El hecho de que Madrid, por su cuenta y riesgo, decida iniciar el camino para convertirse en un paraíso fiscal, ya sabemos a dónde lleva. Porque yo no sé si el referéndum es antes o después de la decisión de convertirse en un paraíso fiscal. Ya sabemos a dónde lleva y ya sabemos quién paga sistemáticamente las consecuencias de esto. Las clases más desfavorecidas, los servicios públicos, la igualdad y la equidad. De tal forma que lo que llamo al presidente, como digo, es que salga de la estrategia del avestruz, la misma que ha seguido todo este tiempo, declare su apuesta por el proyecto europeo. Como somos un país grande, debemos liderar y tenemos un papel en el liderazgo del proyecto y de esa manera sabremos que no es euroescéptico. Muchas gracias, señoría. Gracias, señoría.